ministrar de forma diferente. Un almuerzo con Dios diferente. Sí, todos son diferentes, pero iba a ser un poquito diferente. Aleluya, Dios es bueno. Y yo no sé ustedes, pero cuando estaba en la adoración estuvo hermosa. Y cuando yo le pedí a Erika que cantara la primera canción, porque esa canción me ministró tanto a mí desde que la escuché. Y esa parte que dice, la última parte que dice esto, y no me voy hasta que tu gloria, ¿verdad? ¿Cómo es que? Hasta que suceda, hasta que tu gloria me llene, inunde mi interior, exacto. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros vamos a los sitios para ser llenos de la presencia de Dios. Vamos a un lugar para que nos den una palabra, pero tú ahí en tu casa, donde quiera que tú estés, tú puedes hincarte de rodillas y decirle: Señor, yo no me voy de aquí hasta que tu gloria llene mi vida y llene todo lo que yo soy. Cuando tú puedes hacer eso y tener esa intimidad con Dios, ya tú no conoces a Dios por lo que otros te han dicho, tú lo conoces por la experiencia que vives con Él. Y cuando pasan las pruebas en la vida, es más fácil llevarlo con un Dios al que tú conoces que con un Dios del que te han hablado. Así que por eso me ministró esa canción. Pero hoy, pastor, pues mire, yo lo siento tan lejos por allá ustedes. Yo quisiera tenerlos aquí cerquita. ¿Por qué nosotros no bajamos esto y nos ponemos ahí? No, porque no ya podemos. Sí, ya Willy dice que se ve mejor aquí. Sí, que a mí me gusta estar cerquita a la gente, como que, ¿verdad? Bueno, anyway, nosotros hoy queríamos traer un tema y hablar de las emociones. Ya ustedes saben por dónde vamos. De cómo las emociones pueden afectarte o bendecirte, ¿verdad? Todos conocen la historia de lo que pasó en los Óscares. Y el que no lo sabe, pues... Mira la risa. Todos lo saben, ¿no? Si alguien no lo sabe, yo le puedo dar la información. Bueno, anyway. Sí, es bueno decirlo. Sí. En los Óscares, ¿cómo es que se llama el actor? Will Smith. Que todos lo conocen, por lo menos yo lo conozco de esa forma, de un hombre que ha progresado en su carácter, que ha sido una persona que cuando habla siempre da una palabra de empoderamiento, de una palabra positiva. Pues él ganó, como un buen actor que es, que de eso no cabe duda, él ganó un Oscar, el Oscar del mejor actor. Pero antes de eso, pues una persona que era el comediante que estaba en el interín, hizo pues sus chistes, que como el pastor decía, el americano, sus chistes son de humor negro, y hace su chiste y se ve a Willis cuando entra y le mete una bofetada y esto pues lo supo el mundo entero. Y entonces nosotros y un precedente, pastora, que esa misma acción hace unos años fue lo mismo que él hizo con un baterista de un programa de televisión de Arsenio Hall, y comenzó a mofarse de las calvas de alguien que estaba ahí, y le pusieron ese video al día de hoy, como recordándole que ese mismo tipo de humor es el mismo. Pero nosotros, nuestro enfoque, lo que Dios le ha puesto a nuestra pastora, no enfocarnos en la bofetada, no enfocarnos en el morbo de lo que sucedió, sino como a todos las emociones nos pueden afectar, como decía ella, positivamente o negativamente. Sí, yo creo que ahí todos nos dimos cuenta que todos, no importa en qué estatus, en qué esfera, en qué nosotros nos estemos moviendo, inclusive en el cristianismo, estamos vulnerables a que algo así nos suceda. Por eso la palabra dice, y yo quise anotar estos versos para que ustedes se los lleven, dice en 1 Corintios 10:12, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero hay otro que es el que a mí me encantó, que es Eclesiastés 10:1. Necesito buscar mi celular para leerlo. Alguien que me busque en la versión viviente, Eclesiastés 10:1. Rapidito, y me pasé para acá el celular. Eclesiastés 10:1 en la versión viviente. Ok. 10:1 dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor.
Una persona sabia elige el camino correcto. El necio toma el rumbo equivocado. Vuelvo y te repito, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Entonces yo lo que le decía al pastor, nosotros somos cristianos. Nosotros somos cartas abiertas para el mundo y nosotros tenemos que cuidarnos de nuestras emociones. Y yo sé que muchos de nosotros en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo, quizás nos hemos dejado llevar por la presión que hemos sentido al momento. Pero si hay algo bien cierto, es que tú y yo no somos personas, ni ninguna persona en el mundo, que no podamos parar estas emociones, porque llega la emoción, pero también llega tu razón. Y entonces cuando llega tu razón, tenemos que hacer una cosa, pastor. Y primero analiza la emoción que estás sintiendo. Analízala. ¿Por qué la recibiste? No te reprimas. Analízala. ¿Por qué tengo este coraje? ¿Qué me hizo esta persona que a mí me dio coraje? Ok. En el caso de este señor, pues mira, dijo algo que ofendió a mi esposa, ok, pero entonces vamos a analizar, esto me ofendió, me dolió porque fue a un familiar, no fue a mí, y cuando es a otro de mi familia que tocan, todo en ti se duele, ¿verdad? Pues entonces fue a ella, pero ¿quién lo está diciendo? ¿De verdad yo lo tengo que tomar así tan serio? ¿De verdad yo debo perder mi postura por algo que alguien dijo? Y esas cosas tú las debes analizar antes de tomar una acción. Porque la Biblia dice que el que responde al necio conforme a su necedad es igual de necio. Así que nosotros, por lo que estamos hablando de esto en el día de hoy, no es para darle más color a la noticia, es para que tú y yo nos cuidemos de no dejarnos llevar por las emociones y dejarnos llevar por la voluntad perfecta de Dios, que desea para nosotros que siempre estemos siendo luces y luminares de este mundo. Hay personas que a través de la pandemia y todo lo que se ha suscitado en el mundo han comprimido muchas emociones, y la manera de responder de él es una respuesta que emana de una situación personal de él, de algo que no ha podido trabajar. Pero en cuanto de nosotros, sin darnos cuenta, nuestras emociones a veces damos la respuesta que no debe de ser. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Y cuántas veces nosotros podemos responder conforme a una ira? Por eso la Biblia dice que no airaos, pero no pequéis. Y cuando viene el pecado es cuando esa ira no la canalizamos. Como decía nuestra pastora, nosotros tenemos que aprender a canalizar, porque eso que se suscitó no es el fondo de lo que queremos hablar. Nosotros, de lo que quiere hablar la pastora y lo que Dios ha puesto en el corazón de ella, es cómo nosotros manejar nuestras emociones, porque hoy en día, hoy lo vemos en el tránsito. Tú le tocas la bocina a alguien, cómo la persona responde, cómo nosotros también respondemos cuando nos tocan la bocina, y lo vemos como algo irrelevante, pero esa acción puede provocar. Ahora mismo hubo un comediante llamado Jim Carrey que decía: si me lo hubiera hecho a mí, ya le hubiera puesto una demanda de $200 millones al otro día. ¿Por qué? Porque ya apela a algo que hasta la mamá de él salió a decirle: ese no es mi hijo, ese no es el hombre que él quiere ser. Y esto trae a colación como Denzel Washington, un hombre cristiano, le dice: siempre antes de que viene algo glorioso a tu vida, siempre el enemigo va a tratar de dañar ese momento. Y cómo las emociones provocaron, cómo sabotearon algo que era extraordinario. Las emociones pudieron sabotear que hoy en día, en vez de reconocerlo como el mejor actor, en vez de reconocerlo por el premio obtenido, hoy todo lo que se hablan es de la manera que él respondió, la manera que hoy en día él dice: yo pido disculpas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos herido con una palabra? No se trata de un golpe, a veces sin darnos cuenta, con una palabra hemos lastimado, con una palabra que no debió decirse hemos marcado el corazón de una vida, y sin darnos cuenta nuestros propios hijos, como decía José Luis Navajo, que una vez estuvo aquí, el pastor aquí, y decía de la manera en cómo le hablamos
a nuestros hijos, cómo sin darnos cuenta marcamos a un hijo, marcamos a una esposa, marcamos a un esposo, y todo estriba en cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones. Pablo dice que Dios nos ha dado dominio propio. Y el dominio propio, pastora, es lo que nos ayuda a nosotros, a lo que decía la pastora Yani. Yo tengo que dominar ese pensamiento que va a llegar a mi vida. Ustedes vieron Inside Out, de una película de niños, que Inside Out, que de unos pensamientos, algunos veo cara que la vieron, y usted vio que son pensamientos que llegan a la mente, que la ponen triste, que la ponen enojada. Y si yo lo llevo al espiritual, ¿cómo yo puedo controlar esos monstruitos que quieren venir a intensificar ese fuego, porque eso es como una llama? Y entonces es algo tremendo, porque el fuego, si es muy fuerte, se quema, pero si está muy débil, se queda crudo. Entonces yo tengo que tener un nivel de como no muy fuerte, no muy débil, sino en el dominio propio. Sí, y en este tiempo en que a la gente, inclusive a los cristianos, no le damos tanto énfasis al carácter. Quizás nos dejamos llevar más porque qué bueno estuvo el culto, qué bueno estuvo esto, y no nos enfocamos en que para parecernos a Cristo tenemos que trabajar con nuestro carácter. Nosotros vemos un Jesús que tuvo tantos momentos donde pudo ser alterado y no se alteró. Tantos momentos donde él pudo salir por la puerta ancha contestándole a personas y prefirió callar. Porque no es que la gente sepa lo que tú sabes, es cómo utilizas lo que sabes. Entonces, Dios quiere que nosotros trabajemos con nuestro carácter, que trabajemos con nuestra forma de ser. Yo creo a Jesús le hicieron muchísimas cosas. Entre ellas, estoy tratando ahora mismo de traer a mi mente, a la memoria. El mismo Herodes, cuando le decía, pero si tú eres el rey, haz un milagro. Ajá. Y Jesús guardaba silencio. Cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, para que él hiciera todo lo que los demás querían que él hiciera, que era condenarla, él se quedó callado, él habló, él pensó y la perdonó. O sea, Jesús estuvo bajo mucha presión para hacer en cada momento, para que él fuera rey, para que él no se crucificara, cuántas cosas, pero él se mantuvo callado. Yo creo que si nosotros ahora mismo pensamos en este personaje como lo es Jonás, y cada uno de nosotros se recuerda a Jonás como el hombre. ¿Quién me puede decir cómo tú recuerdas a Jonás? Como el hombre que desobedeció y como el hombre que estuvo en el estómago de un pez. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por sus emociones. Él recibe un llamado de Dios, y cuando él recibe el llamado de Dios, en lugar de decirle al Señor, de reconocer, mira, ¿sabes qué, Señor? Mi miedo, mi temor es que esa gente se salve. Y tú sabes qué, esa gente, según la historia, habían cogido al pueblo de Israel y lo habían destrozado. Dice la historia que cuando ellos mataban a las personas, las cabezas de las personas estaban en la entrada de Nínive. O sea, eran unos salvajes, y él tenía quizás todas las razones lógicas, pero Dios le había dicho a él que fuera y predicara el arrepentimiento. ¿Y qué él hizo? Se dejó llevar por sus emociones. No quiso obedecer a Dios. Dijo, no, yo no los quiero, y como yo no los quiero. Oye, ¿y cuántos de nosotros no nos hemos visto así? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho, no, es que yo no me llevo bien con esa persona, y yo no me voy a sentar al lado de esa persona, y yo no le voy a hablar a esa persona? Y Dios te dice, pero es que tienes que perdonar. Y tú estás con esa emoción, con ese sentimiento, ¿ok?, que te dice que no. Entonces tenemos que preguntarnos a qué vamos a obedecer. Jonás terminó por desobediencia en la boca de un pez. Eventualmente Dios lo saca. Y yo digo que la predicación, gente, más fría del mundo fue la de Jonás en Nínive, porque la Biblia, si es así como él habló, lo que él se paró fue delante de toda la gente a decirle, miren, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, entonces va a destruir en yo no sé cuántos días. O sea, el que te venga a predicar a ti así, ¿tú le aceptarías esa predicación? Pero como eso iba respaldado por el Espíritu Santo y por un llamado de Dios, la gente comenzó a pensar, inclusive el rey de Nínive, y decidieron arrepentirse. Y después aquel hombre, ¿qué hizo?
llorar porque yo sabía, Señor, que tú lo ibas a perdonar. Pues claro, a nosotros nos encanta que Dios nos perdone a nosotros, pero no nos sabemos poner en el lugar de los demás para perdonar a los demás. A nosotros nos gusta que Dios haga con nosotros grandes cosas, pero cuando pensamos en los demás no los vemos merecedores de esa gracia de Dios. El proverbista decía: el necio cuando calla le he contado por justo. Y a veces una emoción te lleva a una relación que se convierte en una frustración por la emoción. Esto es lo que Dios quiere para mí. Y a veces no sabemos diferenciar lo que es una emoción con tóxica, que es algo que nos puede dañar. El mejor modelo, la pastora lo ha hablado, Jesús. Mi hermano, mi hermana, si nosotros, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, si cada uno de nosotros cada día nos esforzamos en ser más como Jesús y menos como nosotros, vamos a poder responder a los eventos de la vida de una manera diferente. Jesús, que le enseñaba el modelo, la pastora Yani no vio a Jesús físicamente. Pedro vio a Jesús físicamente y vio a Jesús cómo respondía en medio de situaciones de histeria, que era para en un momento le decía: ora para que mande fuego como Elías. Y Jesús decía: ustedes no saben de qué espíritu soy. Y aún Willy, viendo a Jesús, Pedro en un momento dado, Jesús le invita a orar, lo llama a orar. Y la oración es la que nos va a ayudar a nosotros a nosotros cómo manejar nuestras emociones. Cuando tú sientas que vas a responder a algo, por ahí dicen, respira y cuenta 100 veces y comienza a contar 100 números, 1, 2 y hasta 100. Yo creo que no se trata de contar, se trata de buscar ese silencio, esa intimidad con Dios, como decía el cántico de la pastora Yani le puso a nuestra hermana Erika, y comenzar a decir a Dios: Dios, ¿cómo tú responderías ante una ofensa? ¿Cómo tú responderías? El mismo Jesús decía que si te dan aquí, pusiera la otra mejilla. Pero entonces Pedro, mirando a Jesús, mirando el comportamiento del mejor modelo para la sociedad, ¿sabe lo que hizo Pedro? Cuando vinieron a arrestar al maestro, sus emociones les hicieron olvidar el propósito por el cual buscaban a Jesús. Jesús le había dicho: hoy me van a venir a buscar, el Hijo del Hombre será entregado, pero al tercer día resucitará. Pero las emociones le nublaron la razón. ¿Y qué hicieron? Que Pedro cogiera una espada y le cortara la oreja a uno de los soldados llamado Marco. Y cuando le cortó la oreja, Jesús ahí entró y puso su mano en la oreja de aquel hombre y la restauró. Y le dijo a Pedro: Pedro, no es con espada. Le estaba diciendo: Pedro, controla tus emociones. ¿Y cuántos de nosotros, sin darnos cuenta, por una emoción hemos cortado relaciones? Por una palabra, gente, pastora, que han estado enemistados años por una palabra que no se debió decir. Y tan sencillo que buscar esa, porque lo que nosotros decimos es como una pasta. Cuando usted agarra una pasta dental, usted la exprime y saca la pasta, pero volver a traer esa pasta para ese recipiente se torna difícil. Por eso es que lo que yo voy a decir, yo tengo que controlar y ver todo. A mí como pastor, y yo sé que a la pastora le pasa que uno, a veces hay cosas que tú dices, como dice el doctor Félix Casado, que te hiende la paciencia. Y tú quisieras, como Pedro, cortarle una oreja y que Dios restaure. Pero yo creo que el proceso de madurez, todos hemos cortado orejas y todos hemos hecho lo de Jonás. Pero yo creo que esto nos enseña a madurar. Es lo que él está haciendo. Él está madurando en eso. Me gustó un mensaje que le puso Farruko. Y Farruko le puso: eso es, Titán, te estamos esperando. Porque todos sabemos que todos, cuando reaccionamos así, se debe a una necesidad del personaje de Jesús en nuestra vida para poder responder. Wow.
sabía eso de Farruko. De verdad que yo he estado orando por él desde que se convirtió, porque entiendo que esta persona va a ser de bendición para mucha gente. Pastor, y eso que tú estabas comentando, nosotros, así como nosotros todos nos parecemos a Pedro. Todos en muchas ocasiones hemos hecho eso. Le hemos cortado la oreja a alguien. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque reaccionamos de una forma. Porque hablamos cuando debemos mantenernos callados. Porque a veces lo hacemos como para que tú sepas que yo sé. Y ¿sabes qué? Ajá. Y debemos decir no, eso no. Lo importante es que Dios sepa y tú sepas. Y en el momento preciso, ¿tú quieres mantener una relación o tú quieres que todo el mundo sepa que tú conoces? Tú quieres mantener un amigo, tú quieres mantener un familiar, tú quieres mantener una relación duradera. No podemos estar queriendo ser estos que dan adelante. Tenemos que ser las personas que esperemos y a veces parezcamos hasta bobos porque no contestamos, porque no dijimos, porque no hicimos. Y la gente te dice, pero tú eres más boba. ¿Por qué tú hiciste? ¿No te ha pasado eso? Pero ¿y por qué tú no le dijiste esto y esto y esto y esto y lo otro? El silencio de verdad que muchas veces nos va a dar la razón como se lo dio a Jesús. Jesús no contestó cada vez que alguien le decía. Es más, cuando a Jesús lo llevaron todas las personas al pináculo del templo, eran montones de personas que lo querían tirar por allí. ¿Y sabes qué? Jesús no se defendió. Jesús no dijo, pero ¿por qué me quieren hacer esto? Jesús simplemente llegó hasta donde ellos lo querían llevar y allí dice la palabra que los miró a todos, a todos. Y eso a mí me ministra tanto, porque ellos, mientras Él los miraba, tuvieron que hacerle un camino para que Él saliera. Y es que cuando la razón está de tu parte, cuando Dios está de tu parte, te pueden llevar hasta ese lugar donde ya tú no aguantas más, pero esa misma gente que te llevó hasta ahí te va a abrir camino para que tú camines en medio de ellos. Amén. Pastor, oiga esto que me viene a la mente y me está Gloria a Jesús. Moviendo. Es increíble. Pero Jesús abrazó sus heridas, abrazó su proceso. Y a veces hay personas que hemos cargado heridas que no hemos trabajado en la vida. Y entonces las emociones trabajan desde esa herida. Si mira a Jesús, Él abrazó cada golpe que le dieron. No culpó a nadie. Es más, le digo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Él no culpó a nadie por sus heridas. Cuando nosotros comenzamos a culpar a aquel por lo que me hizo, sin darnos cuenta, hay esa herida que está ahí, arraigada en nosotros. Las emociones van a comenzar a salir desde esa misma herida. Por eso que decía el Señor que un soldado herido no puede salir a la batalla. Le dijo el Señor a un hombre llamado Saúl: cuando tú tienes una herida, tú tienes que procurar llevársela a Dios para que Dios la sane. ¿Por qué fue la respuesta de él? Por lo que le está pasando a la esposa. Él sintió algo que le nubló la razón por lo que está pasando. Su proceso, él comenzó a golpear a otro por su proceso. Y ahí es que nosotros tenemos que ver cómo están nuestras emociones en la vida, cómo la estamos canalizando. Cuando la pastora presenta a Jesús en el pináculo, Jesús no culpó a nadie por lo que él estaba pasando. Por eso su respuesta, su silencio fue más, las palabras de su silencio fueron más fuertes que los gritos de la multitud. Jesús dijo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Nosotros, sin darnos cuenta, pastora, cargamos heridas, y muchos de nosotros cargamos heridas. Y no se acuerdan, tengo que traer al pastor Luis Navajo cuando le responde a Willy, que Willy le habla del niño, y el pastor Navajo le dice: ese niño ya grande tiene que aprender a sanar. Porque si no, ese niño grande va a seguir cargando eso. Y ahí es que está la respuesta. Mire, usted va a cualquier agencia gubernamental y usted le pregunta por algo y la persona se molesta.
Y usted, pero mi amor, solo te pregunté dónde está el baño. Pero ¿sabe por qué? Porque esa persona trabajó sus emociones alineadas a algo que ella está trabajando en la casa. Y la manera de explotarlo es un volcán que sin darnos cuenta, y si tú y yo no, oye, y esto es serio, si nosotros, cada uno de nosotros, porque la pastora comenzó con algo bien interesante, mira el que esté firme que no caiga. Pedro cayó, Moisés le dio la peña cuando no tenía que darle. O sea, cada uno de nosotros somos propensos a levantarnos un día y a darle a alguien en el escenario. Sí, yo de momento me acordé. No le pedí permiso a papi para decirlo, pero se lo voy a dar. Voy a decirlo. Miren, yo fui marcada en una ocasión porque papi era una persona de joven bien volátil. Entonces papi se metió a leer libros, Rosacruces y todas esas cosas. De hecho, de ahí salió mi amor a la lectura. Porque él tenía ese carácter así bien fuerte. Y él comenzó a leer y yo no le digo que se metan a Rosacruces, never en la vida. Ese tipo de libro era lo que él estaba leyendo. Y un día íbamos en el carro. Papi era del que le decía algo, él le contestaba. Y entonces viene en este carro, le pasan por el lado. Yo no sé qué papi hizo, si guió mal como ahora está guiando, ¿verdad? Pero yo sí sé que le pasó, este carro le pasó y el hombre del carro le dijo una palabrota, esa que a los hombres no les gusta escuchar. Esa que no les gusta escuchar. Bueno, anyway, una palabrota así y papi siguió de lo más tranquilo. Y yo recuerdo que le digo a papi, ese hombre te dijo tal cosa y tú no le vas a decir nada. Y papi me contestó, es que yo no soy eso. Yo no soy eso. ¿Qué me habló eso a mí? Primero me habló de que yo tengo que saber quién soy yo para no dejarme mover por lo que los demás digan. Y me enseñó que tengo que leer para educarme, porque como él había dado ese cambio por estar leyendo y trabajando con su persona, pues eso me enseñó eso. Creo que nosotros debemos saber quiénes somos y a quién le pertenecemos, para que cuando la gente nos diga algo, nosotros digamos, de verdad nosotros somos eso. De verdad yo voy a dejar que alguien me ofenda. Y a raíz de eso, en una ocasión cuando nosotros, Ismael y yo, teníamos un restaurante en la Roosevelt, Ismael tenía un ahijado que estaba un poquito mal de los nervios y llegó un día y se puso allí a comer solo en una esquina con unas muchachas que llevó, y había un amigo de Ismael y empezó a hablar, y como yo le dije que se tenía que ir, él empezó pues por la actitud que tenía y todo lo demás, él empezó a hablar mal y empezó a hablar mal de mí y a decir que yo era, ay gente, virtudes. Y yo me quedé de lo más tranquila. Y el muchacho, uno de los que estaba allí, amigos de Ismael, me dice, pero tú le estás escuchando. Y digo, no te preocupes, que eso es lo que él piensa, pero yo no soy ninguna de esas cosas y de eso yo estoy bien clara, porque ya lo había aprendido. Obviamente mi marido no pensaba igual y cuando llegó por poco lo mata, pero se dejó llevar por todas las emociones. Pero déjame leer esto dame darte tu ilustración, okay, porque tiene que ver con lo que dijiste. Okay. Va de la mano de lo que dijiste. Okay. A este hombre el vecino le puso cuanta basura hay en el frente, escombro, y se lo puso en la puerta, basura. Al otro día este hombre se levanta y ve toda esa basura en el medio, la remueve y él va a donde ese vecino y le pone en la puerta fruta, uva, manzana, limones. Y alguien le dice, pero ¿cómo tú? Mira lo que él te puso basura. Y él dijo, cada cual responde lo que hay en el corazón. Léalo ahí, pastor. Entonces miren, hablando de lectura, yo compré este libro aquí. Antes de que eso pasara, lo compré la semana pasada. Emociones sujetas a Dios. Préstamelo. No te lo puedo prestar porque no lo he terminado. ¿Te acuerdas el pastor José Vega? Esto se ve. No, pero acá antes de irnos, ¿te acuerdas el pastor José Vega? No, sí, no que en un momento dado le levantaron algo
Y aún así él seguía riendo, riendo y riendo, y Dios peleó por él. Amén. El silencio, Dios pelea por nosotros. No, yo te digo porque todo el mundo, esto se queda grabado y la gente va a ver que tú y yo estamos discutiendo en medio de... No, ya venía Willy. Espérate, ¿qué fue Willy? Miren, y este libro dice algo bien interesante. El libro está interesantísimo, no lo he terminado todavía. Es de una autora, escritora chilena, se llama Karen Quiroz. Está aquí en la librería si lo quieren adquirir. Está hasta ahora lo que he leído, me encanta. Porque tú puedes ser el más inteligente del mundo, pero si no puedes controlar tus emociones, pues estamos hablando de otra cosa. Miren esto que ella dice, y a mí lo subrayé para leérselos a ustedes. Dice, entre el estímulo y la reacción hay un espacio de tiempo o silencio que nos permite actuar con conciencia. O sea, que eso no es que te dijeron una cosa y tú brincaste. No, hay un espacio, quizás mínimo, pero sí lo hay. No hay excusas. No puedes dejarte llevar por un proceso emocional como si éste se apoderara de ti. Tú puedes hacer un stop y evaluar si tu respuesta será negativa o positiva. Es decir, la emoción no es la que produce una respuesta o acción, sino que eres tú la que define la respuesta o la acción después de recibir una emoción. Interesante. Así que Dios nos dé ese tiempito para que tú ahí te apoderes y digas, porque Dios no me dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. Ahí estriba todo. Es pedirle a Dios ser más como Jesús. Yes. Si creamos una sociedad más como Jesús, crearemos una sociedad distinta. La sociedad que Dios creó para el cielo, esa es la imagen del Hijo. Todos vamos a resucitar en ese mismo cuerpo, porque la imagen de Jesús es la imagen, Willy, del varón perfecto, porque fue tentado en todo, pero no pecó. Tuvo al borde. Mire, los discípulos del Jesús eran los menos que usted podía tener trabajando en pura vida, porque cada uno tenía una personalidad particular. Pedro era extrovertido, impulsivo. Tomás, el que tengo que ver para creer. El Judas, el que cambiaba los tenis cada rato, todos los días. O sea, cada uno tenía, y Jesús tenía que tratar con ellos. Imagínate que le decía, velen conmigo una hora. ¿Y sabe lo que hacían ellos? Se quedaban durmiendo. Y Jesús le decía, o sea, yo me hubiera levantado y le digo, oye, charlatanes, usted no ve que estoy en una guerra, mi hermano, ayúdeme ahí, que estoy desacatado, ayúdame ahí, dame la vuelta. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Ya levántense, ya el tiempo ha llegado, el tiempo donde el Hijo del Hombre será entregado ha llegado. Aun cuando Pedro lo negó 3 veces, lo miró. La respuesta de Jesús no fue la respuesta que tú y yo le daríamos a quien nos negó, a quien nos mintió. La respuesta, a veces ser como Jesús implica que nuestras emociones no están por encima de esas convicciones. Y es que nosotros tenemos que marcar la diferencia y llevarnos esta experiencia, porque esta experiencia de lo que pasó en un escenario pasa en tu casa. A veces cómo responde al esposo, a veces cómo le responde a tu mujer, todo en un momento dado. Ya uno comienza a analizar lo que voy a decir, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Gloria a Jesús. Y ahora yo sé que de este tema podemos estar hablando todo el día. Y yo voy a cantar un chin de este tema que dice así. Sí, que amén. Dice, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter y más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo.
Es que yo quiero demostrarte amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y vivir y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. O sea, que en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, que te van a decir, ahí viene la cristianita, ahí viene el cristianito, ahí viene ahora la pastora, ahí viene el pastor. ¿Y cuál es la manera que vamos a responder? Lo que Dios puso en el corazón de la pastora ya. Vamos a manejar nuestras emociones. Una emoción nos lleva a una relación que sin darnos cuenta será nuestra peor frustración. Entonces vamos a llevar esas emociones a Dios y vamos a decirle: Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Es que yo quiero demostrarte amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Si en esta hora Dios, sabemos que Dios ha hablado y la pastora va a orar por ti, y queremos que en esta hora tú te pongas de pie, levantes tu mano y te diga a ti mismo, comienza a identificar las orejas que has cortado en los vientres de pez en que Dios te ha tenido que llevar, a los peces que Dios te ha tenido que llevar para provocar en ti, hacer de ti la persona que Dios quiere que tú seas. Que tú salgas de aquí de almuerzo con Dios, no con la espada para cortar, sino con la espada para restaurar, para bendecir. Y Erika, síguelo cantando y vamos a seguir diciendo: es que yo quiero demostrarte amor, hazme hacer tu voluntad. Aquellos que nos están mirando a través de las redes, a través de YouTube, que en esta hora podamos decir, y que tú levantes tu mano al cielo y le digas al Señor: Señor, ayúdame a manejar mis emociones, ayúdame a controlarlas, ayúdame a reaccionar como tú reaccionarías ante una ofensa, ante una injusticia. Enséñame a guardar silencio, porque tú eres el que hablará por mí. Señor, ayúdame a ser más como tú y menos como yo. Díselo ahí al Señor: enséñame a ser más como tú y menos como yo, para ser quien tú dijiste que yo soy. Haz mi carácter más como el tuyo. Invitándote para este próximo miércoles 6 de abril, un testimonio de impacto para aquellos que están conectados en las redes sociales. Este próximo miércoles estará el testimonio de Alex Trujillo, una historia de restauración, una historia de misericordia, una historia de amor, una historia donde se evidencia la misericordia de Dios. El requisito que la pastora Yani ha puesto es el que debemos tener: traer una persona que no ha conocido de Jesús. No traiga al cristiano, no traiga al pastor, no traiga un evangelista, traiga a uno que no ha conocido de Jesús. Si no lo encuentra ahí en la luz, hay alguien que usted le da agua y le diga: ven conmigo para que escuche la historia de Alex Trujillo, para que Dios salve, para que Dios liberte, para que Dios transforme. Si tuviéramos más espacio, pudiéramos haber dicho: mira, trae cuantos pastores y evangelistas hay, pero si podemos traer un inconverso, están en las luces, invítalo. Ven, hoy el testimonio de un hombre que Dios perdonó y también lo puede hacer.